Ok. Buenas noches, bienvenidos a un cineforo más de Tertulia Urbana. Encantados de tenerles a ustedes aquí presentes y a todo aquel que nos ve por nuestro canal de YouTube. Le advertimos a nuestros televidentes, si se puede decir, los que ven así por YouTube, que este cineforo tiene spoilers. Si no han visto la película, continúen bajo su propio riesgo. Hoy nos toca la película de Incendies del 2010 del director Denis Villeneuve. El título de la película, la palabra incendies en inglés se refiere a un incendio pero de gran magnitud, Ujú. no una fogata, no y que una candelita por ahí, no, así no. Se refiere a un incendio de una casa o a un incendio forestal. Tiene que ser algo grande para que pueda entrar dentro de la calificación de incendios. El título me da trabajo ubicarlo en la historia de la película. O sea, no sé del todo cómo pudiera encajar el que la película se llame así con la historia que nos cuentan. Eh, y bueno, y lo dejo ahí. Si alguien de ustedes sí puede o tiene una idea, pues le agradecería que cuando ya empiecen las participaciones, pues que la compartan. El, el director, Denis Villeneuve, es canadiense, es un director consagrado, tiene en su haber varias películas de renombre, de mucha presencia, bien taquilleras. Él fue el director de Sicario, él fue el director de Prisioneros. Esta película tuvo muy buena aceptación. Sus últimos trabajos se inclinan hacia la ciencia ficción. Ahí tenemos películas como Arrival, que ya la conversamos aquí en este cineforo el tiempo pasado. Ricardo invitó al señor Ginebra para que nos, nos hablara de ella, que él es muy entendido en la materia. El director Denis Villeneuve tiene otras películas de ciencia ficción muy exitosas también, como Blade Runner y como Doom la reciente. Para mí, de todas estas películas que hemos mencionado, que las he visto todas, la que más me gusta es la que estamos socializando ahora. Es una adaptación de una obra de teatro del mismo nombre. La obra de teatro se estrenó en el 2003 y cada vez que sale de gira es un éxito. Se tradujo al inglés en el 2005 y el éxito es consistente en francés y en inglés. La obra se inspira en la vida de una señora libanesa que se llamaba Zoa Bechara. Es lo que vivió la señora Bechara es solo una parte de lo que se muestra en la película, porque la película, la historia que nos cuentan, la enriquecieron con otras vivencias de otras personas. O sea, no todo lo que se cuenta es de la señora Bechara, sí gran parte, pero por un tema de interés o de impacto, pues le agregaron otras cosas más que no tuvo que ver con esta señora libanesa. En la película se cuidan mucho de mencionar el lugar donde están acaeciendo los hechos bélicos. Ellos no mencionan la localidad ni el país. Sí lo sugieren por algunos eventos que presentan, sugieren que es en el Líbano, pero no lo dicen directamente. ¿Por qué el Líbano? Por varias cosas, el enfrentamiento entre los cristianos y musulmanes, el, la, lo que sucedió en el campus universitario,
algunos letreros que se ven alrededor. Hay varias cositas que sugieren que es en el Líbano, pero ellos no lo dicen directamente. Ellos se cuidan mucho de eso. Incluso cuando ellos mencionan la comunidad de Daresh, que es una ciudad, que la mencionan en un momento de la película, Daresh es ficticio, no existe. Pienso que ellos lo habrán hecho así para evitar problemas con células extremistas. No vaya a ser cosa que alguna de esa gente tome represalia, como ya se ha visto que han tomado. Ejemplo, la revista de Charlie Hebdo en Francia, en París. Bueno, para evitar como cualquier cosa de esa, ellos no quisieron como entrarle directamente a ninguna célula extremista. Así es que la película es ambigua en cuando tiene que nombrar algunos de esos lugares donde hay extremismo religioso. Esta película nos la cuentan en 6 partes. La primera parte se titula Los Mellizos, que lo ponen en letras rojas. Luego está la historia de Nawal Marwan, que es la madre. Luego está la historia de la cárcel y así. Son 6 pedazos, son 6 capítulos que tiene este trabajo. Muchas escenas impactantes, fuertes, violentas, suceden fuera de la pantalla, suceden fuera de plano. Para citar algunos ejemplos, tenemos cuando Nawal, la madre, asesina al líder, se ve ella disparando. No se ve al líder recibiendo los impactos de bala. Eso uno se imagina eso. Cuando Nawal está en la cárcel, no se ve las violaciones. Creo que eso nos lo cuentan de una manera elegante, porque no son explícitos en ese punto. Sí nos queda claro de que lo que sucedió fue terrible. Otro ejemplo de cosas que suceden fuera de cámara son los gritos que se oyen en la cárcel. Ya uno sabe que está pasando algo nada lindo y no lo presentan directamente. Así es que en esas cositas, repito la palabra, pienso que la película fue elegante. Me encantó cómo nos van contando la historia del presente y la del pasado. Durante toda la película van haciendo esos flashbacks. Hay momentos en que la madre Nawal y la hija Jan van caminando juntas por el mismo sendero, pero una en el presente y otra en el pasado. Y ese manejo, a mí yo me lo encontré genial. Ese recurso que se logró con la edición. En postproducción, la edición fue que pegaron esas filmaciones y les quedó de primera. Yo personalmente me identifiqué mucho con el trabajo de los notarios, ese orden, esa delicadeza al doblar un papel, meterlo en el sobre, esa nitidez, la organización de los archivos. ¿Cuánta falta hace eso aquí, en los tribunales de aquí, en los notarios de aquí? ¡Wow! Y cuando yo vi eso en la película, a mí como que mi cerebro no pudo dejar pasar ese detalle, porque eso a mí, cuando yo me topo con una persona que cuando va a poner un sellito, agarra y lo pone así, o el sello del notario que lo presiona, que no es de que ¡pam!, sino que lo pone, que quede bien marcado en todos los bordes, eso a mí me gusta verlo, me llama la atención para bien. Eh, Volviendo a la historia de Narwan, de la madre, cabe mencionar que los 2 partos que ella tuvo fueron frustrantes. Uno le quitaron el hijo ahí mismo y el otro parto fue en la cárcel. Y también se llevaron a los hijos. 2 partos y qué partos. Todo eso ayuda al trauma del personaje de Narwan. Ahorita hablaba
me parece que Billy, de las cartas. Solo voy a decir muy por encimita de las cartas, para que sea Billy la que profundice, de que son dos cartas distintas, una al violador, al padre, está llena de desprecio y de condena, y la carta a los hijos está llena, perdón, la carta al hijo, que es la misma persona, está llena de ternura y de comprensión. Le dice que él nació del amor y bueno, ahí lo dejé. Son dos cartas a la misma persona, pero dos cartas diferentes. La película es rara, oscura, es cruel, pero al mismo tiempo es bella, es artística y está muy bien hecha. Nos deja un impacto emocional devastador, al menos a mí me lo dejó. Es una película para reflexionar en muchos ámbitos, tiene muchas aristas, le pega a uno fuerte, una bofetada en la mente, es dura de ver, sobre todo en su tramo final. Un momento enfermizo en la película es cuando el violador se va de la celda y le dice a ella, canta ahora. Esa escena para mí es brutal. Y encima de todo eso, el mensaje final de la madre es romper el hilo de la ira. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! En la escena final de la película, ya voy terminando, pueden ir levantando las manos. La escena final de la película, ¿cómo se llama? Abu Tarek, déjame ver. Abu Tarek, que es el hijo y el padre de los mellizos, hermano y padre de los mellizos, está de pie. Esa es la escena final de la película. Él está de pie frente a la tumba de Nahual. Esa imagen me recuerda a un libro que yo me leí hace ya un tiempo, escrito por Baltasar Garzón, que se llama El alma de los verdugos. Y él habla en ese libro de los torturadores en la dictadura argentina. Cómo estas personas torturaban en las cárceles, desarrollaban métodos para infligir dolor y conseguir confesiones, y eran verdaderos psicópatas incapaces de hacer empatía. Y esa misma persona, luego de salir de su trabajo, iba a su casa, tenía su esposa, tenía sus hijos, iban a las reuniones de las escuelas de los hijos, eran personas que se portaban bien en sociedad, eran señores respetables, que a medida que iban después, como notificándole o llamándolo o para pasarle juicio, la gente se sorprendía. ¿Qué? Que fulano era un torturador. Y eso me recordó a Abu Tarek de pie ahí frente a la tumba, porque lo que yo pude ver, como él llevaba la vida en Canadá, era un conserje que limpiaba tranquilo ahí en la piscina, no, no le hacía daño a nadie, y no pude dejar de pensar en ese trabajo que hizo Baltasar Garzón. Podemos criticar a Abu Tarek. Él fue, como decía Yasmín en dos cineforos atrás, o en uno atrás, él fue programado para eso. O sea, cuando uno programa a una persona, desde niño eso fue lo que él aprendió. Se puede criticar. O sea, esa es una pregunta muy válida. Puede ser que sí, y puede ser que no. La dejo en el aire. Así es que, por el momento, vamos a dejarlo ahí. Olga nos va a dar una explicación que se ve en la película. Chulísima. Te voy a decir algo. Adelante, Olga. Para mí, antes de entrar al tema que tú quieres que yo entre, que yo no soy matemática, Ajá.
tú puedes decir que fue hasta una víctima. Es decir, su mamá lo quería, porque su mamá nunca no lo quiso. Su mamá lo quería y lo buscó como una loca. Sí. Pero el destino le deparó otro camino. Y esa escena donde los enfocan, que a mí me impactó mucho, cuando estaba chiquito, que lo estaban pelando, esa mirada de ese niño, Sí. ya tú sabes qué era lo que iba a pasar, Sí. porque para eso lo educaron y lo enseñaron para hacer lo que él era, lo que él fue. Entonces, fíjate, yo estaba hablando con Julio ayer y le digo, ay Julio, que yo no entendí lo del 2+1 y el 1+1 y el 2+1 de la conversación entre los dos hermanos. Eso me dio un poquito de trabajo. Y Julio me dice, pero búscate lo de el principio de la película, que ella era ayudante del profesor de matemática, porque ella era muy buena, porque ella era muy centrada. Y ella era ayudante y era la teoría de Syracuse o el problema de Syracuse. Que dicen También le dicen la conjetura de Collatz. También. Tiene varios nombres porque hay varios científicos de Rusia y de Alemania y depende de cada uno, tiene diferentes nombres, pero se le conoce así como el problema de Syracuse. Y dice que es una de las situaciones que es muy sencilla, pero es muy complicada. Y es una fórmula, yo la voy a leer porque yo no me la aprendí bien. El problema es que si tú coges cualquier número, no importa que sea un número par o un número impar. Si el número es par, tú lo divides por 2. Y si el número es impar, lo multiplica por 3. Entonces, a los resultados que te va dando, si te da par, tú lo sigues dividiendo por 2 y siempre te va a dar par y siempre te va a llevar a 4, a 2 y a 1. No importa el número que tú seas. Y yo lo hice y es verdad. Pero eso no tiene como una explicación lógica. Entonces, lo que entendí yo que él le quiso explicar a la hermana, haciendo una similitud del principio con el problema de Syracuse, oye, el papá al final es un solo ser. 2 más 2 entre 2 da 1. 2 más 2 da 4 entre 2 da 1. Entonces, y ella lo entendió perfectamente, tan perfectamente que se echó a llorar. Pero eso me dio un poco de trabajo en ese momento entenderlo, pero después digo, pero eso me gustó. Sí, 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 porque algo más, pero eso es más o menos en resumen. él le dio la información en un lenguaje matemático. En un lenguaje matemático. Ella entendió de una vez. Ella lo entendió de una vez, pero él se lo repitió 2 veces y le enfatizaba en el 1. Sí, qué bien. Bueno, la película me gustó. Me la encontré muy triste. No me impactó porque te digo que 2 caras me impactaron mucho. Me impactó la cara del niño y me impactó la cara de él cuando la iba a violar. Yo dije, ah, caramba, es el mismo. Y me pasé de ahí para allá la película esperando que fuera el mismo, porque podía estar equivocada. Pero es una película dolorosa, es una película triste. Y la escena de cuando ella se quitó la cruz para poderse montar en el autobús de los musulmanes, para poder llegar a buscar a su hijo a todos esos sitios, fue muy impactante porque ella se quitó para poder abordar, pero cuando ya le iban a matar, ella la sacó y dijo que ella era cristiana y por eso ella se salvó. Salvó la vida. ¿Y qué? Salvó la vida por eso. Salvó la vida por eso, es decir, ella se la quitó para poder abordar al autobús, pero cuando vio la verdad, la sacó y dijo, yo soy cristiana. Y la escena que ella trató de salvar a la niña es muy dolorosa y muy impactante. Muy impactante.
¿Qué más? ¿Es cuánto? Mientras tanto. Gracias, Olga. A ver, Rosa Mariana, por favor. Muy esperada, Rosa Mariana. Ay, yo he hablado con Rosa Mariana de la semana pasada. No, pero si alguien quiere comentar algo, Billy estaba comentando algo y después que se paró porque tú le dijiste, dilo en la Sí, grabación. para que conste en acta, claro. Si tú quieres comentar algo, Billy, después yo comento. Yo creo que dije que era la película que más me ha impactado en todas las que yo he visto. Pero lo más bonito es que yo la he visto como 7 veces y la volví a ver ahora. Y lo que hice fue que me puse entonces a hacer un listadito. Por ejemplo, las reacciones del hijo y la hija. Cómo el varón no quería por instinto no meterse en eso, mientras que ella dijo que sí. La dualidad de que él decía que ya, que es lo que tanto fuñe, yo estoy en paz, con la reacción de boca, yo estoy en paz, pero de físico yo estoy nada en paz. Hay un acertijo desde el principio que le dice su profesora a ella, que le dice, no se comienza por variable desconocida. La matemática que ellos trabajan son los problemas insolubles. Lo que impera no es la solución. Y que se llevara del instinto. Entonces, es como una apertura a lo que va a pasar. ¿Por qué se llama incendio? Hay 2 incendios muy importantes. El incendio de la guagua, ¿no es verdad? Donde realmente yo creo que ahí es que ella reacciona y mira la figura del que los tiradores que lo tenían en el t-shirt, es lo que ella se recuerda para ella hacer ese trabajo de matarlo. Entonces, en ese incendio, ella cambia y dice, yo tengo que matar a este hombre porque mira lo que ha hecho como ser humano. ¿Ve? Y el otro incendio es cuando ella llega por fin al orfelinato y ya está todo quemado. Entonces su vida tiene mucho que ver con los incendios. Otra cosa que es muy simbólico es ver cómo el agua de la piscina es impactante en lo que cuando la situación es tan dura. ¿Ve? Porque en la piscina, fíjense que la muchacha regresaba al escenario buscando una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que hacen mucho, Rosa Mariana sabe de eso, como que hay gente que va a donde se murió fulano o el accidente de fulano, como una forma de buscar respuesta. Y otra cosa que yo encuentro es que las figuras maternas, la abuela, hace un papel extraordinario, donde ella no entra en una depresión, sino que le invita a seguir la vida. Aunque la mamá es la punitiva, la que está pensando en la vergüenza, la abuela que tiene más experiencia de vida, le da la respuesta de tú tienes que salir de ahí. Entonces, de alguna forma u otra, en lugar de los accidentes de la piscina, yo quiero que si a ustedes les gusta verlo otra vez o no, eso es otro, porque a mí me cogió con esta película. Hay otra cosa que es importante, es sobre el paralelo del conflicto entre esos caminos que te van llevando a creer que tú también vas cansada buscando una verdad, como el camino de la vida, que con cosas que tú no entiendes, cómo tú quieres buscarle las soluciones a los problemas que dice el matemático del principio, de que no busques la variable que tú me encuentras, usa tu intuición. El símbolo, después de saber todo, y recuérdense otro símbolo de agua, la abuela y la comadrona son las personas que definitivamente hacen que todo sucediera, porque la comadrona, aún en la cárcel, me trataba a la parienta como una comadrona real y la trataba con cariño, no como una suicida que acabó con la persona que tal vez ella miraba.
cómo el amor puede recordar en muertes y nacimiento un estado de misericordia o compasión o empatía. ¿Y qué sucede? Vuelve a ser el agua cuando dice ella, yo no te preocupes que yo no lo voy a tirar, yo lo voy a tirar al río. ¿No es cierto? Me recordaba muchas novelas que hemos leído sobre los argentinos que tiraban a los gente en el coso, cuántos niños de gente víctima en Chile y en cosas, los generales lo adoptaban y ustedes han leído libros así que dice, pero que yo no me parezco a mi papá. Entonces todo eso, ese paralelo de esos secretos, nacieron en la cárcel, en las tragedias, porque los seres humanos somos increíbles, en tragedias somos capaces de hacer lo que sea. El torturador tenía que ser el mejor tirador porque él lo dijo. Yo quiero que mi mamá se sienta orgulloso porque él está creyéndose que es del team de él. Y él hace eso como una forma de buscarlo, que es lo cual unen a los dos en esa búsqueda completa. Yo queriendo matar y yo mato al que es malo. O sea, los dos personajes tienen eso en común, pienso yo. Y sobre todo, lo que más me gusta de lo que dijo Julio fue que fueron tan cautelosos de que el final fuera de que el amor, no vamos a hacer una película para sembrar más odio o más discriminación, sino que aún en todas estas situaciones, mira la unificación de lo que hay. ¿Por qué canta? Porque es irritante que una persona en una cárcel esté contenta cantando o que la voz sea cantante. Es irritante, es una manera de decirle a los torturadores, ustedes no me llegan. Aunque esto está totalmente muy feo, yo soy capaz de cantar. Y de ahí es que le dicen y logra que por ese título de la mujer que canta, es que la admiran y realmente la sacan de ahí y la llevan a Canadá y le dan todas esas oportunidades. Porque no se doblegó y tuvo esa dignidad. Es interesante, si ustedes quieren ver cómo los seres humanos en guerra somos capaces de hacer, porque uno dice que priven que es muy bueno, pero uno no sabe lo que es capaz de hacer. La niña que se devolvió en el autobús, es normal que se devolviera, ella no podía concebir la vida sin su mamá. Yo trabajé en un orfelinato mucho tiempo y era ese de Aldea SOS cuando comenzó, que la verdad es que esos huérfanos tienen todo lo de ganar porque vienen de Suecia y es toda la vida que están siendo respaldados. Entonces, al principio, cuando ellos llegaron, yo era voluntaria ahí. Y los que no se adaptaban, nosotros comenzamos a descubrir que era mentira que eran huérfanos. Porque la pena de saber, porque los padres decían, no, que tú vas a tener una casa bonita, que tú vas a tener una beca, que tú puedes estudiar. La muchachita y el muchachito no podían con esa pena de pensar que su mamá estaba viva, pasando hambre y ellos comiendo. Entonces eso me recordó mucho esos niños que al principio, porque ya eso fue cuando llegó a Aldea, después de David, imagínense si hace mucho. Me recordó un poco la niña que se devolvió a buscar a su mamá, aunque veía que estaba la tragedia. O sea, lo que es la maternidad. Y también me recordó un poco el de Sophie. ¿Cómo uno hace para saber qué es lo que uno tiene que hacer? Entonces, la verdad es que es un conflicto entre odio y el amor. Y al final gana una carta que te enseña a ti cómo la familia, la sangre o la maternidad puede llegar a una solución. Porque es odio y amor. Yo estoy segura que más que si ustedes quieren, véanla de nuevo. Puede ser que yo esté diciendo una serie de disparates,
Pero realmente la película se puede ver varias veces y ustedes se dan cuenta que desde el principio los 3 punticos se ven. Pero yo no lo vi cuando yo estaba en la primera vez. Entonces, la verdad que la película es maravillosa, es impactante y tiene unas escenas simbólicas freudianas de vida que como estamos formados más o menos por ahí, ¿no es verdad? Cómo uno quiere volver a lo que pasa. Y es verdad que el sitio es tan desagradable y así mismo se ve. Y me impactó mucho ahora porque estoy pensando en Kiev y esos sitios que están desbaratados. Entonces yo decía, ¿cuántos niños huérfanos van a tener cabida y andan andando por todo eso? Pero eso es parte de la guerra y no nos vamos a... No sé si te di la respuesta de por qué se llaman incendios, puede ser un disparate, pero yo lo miro por ahí. Sí, 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 tiene mucha lógica. Porque esos son los 2 puntos más fuertes que yo encontré, porque había incendios en todos lados. Yo creo que donde más gastaron fueron en bombitas y en fueguitos. ¿No es cierto? Sí. Y otro punto muy importante era la necesidad de que, sí, pero hay que comer. Cuando estalló la guerra, que la universidad y qué sé yo, que las figuras de alimentación, de que no, pero tenemos que comer. Y cómo ella tiene un propósito porque tiene un amor inconcluso que prolonga con el hijo, que ya ustedes lo saben, pues es una historia que lo tenemos todos. Y nada, Rosa Mariana, no sé. Gracias, Billy. Ok. Bueno, buenas noches. Bueno. Son muchas cosas que yo vi en esta película. Primero que nada, es una película altamente humana. Refleja cómo somos los seres humanos realmente. Partiendo del título, yo lo veo en 2 planos. El plano de los incendios, que se refirió Billy, muy acertadamente, lo que vemos, pero por abajo hay muchos incendios en las vidas de esas, incendios o turbulencias en las vidas de esos seres humanos. Que estaban realmente con vidas inconclusas. Yo lo veo, y fíjate, muy acertado por ser próximamente el Día de las Madres, una oda a la maternidad, totalmente. Una veneración al vínculo tan fuerte de la maternidad. Inicia con esa ruptura de ese novio que era el papá o sea, el papá del verdugo. O sea, esa relación vino de amor y cómo se tuvo que ver abortada por las circunstancias, pero eso le dio a ella esperanza para ella seguir luchando para buscar a su hijo. Y la abuela lo marca con ese tatuaje como una forma de hacerle sentir a ella, o así lo interpreté yo, tú lo vas a encontrar o tú vas a tener una señal de cómo identificar a tu hijo. Entonces es un doble vínculo porque por otro lado el muchachito cuando se tiene que ir del orfanato porque está destruido, también hasta cierto punto se le ve una cara de tristeza, se pierde la esperanza de que pueda ser rescatado por esa madre soñada, anhelada en su cabeza. Y por otro lado, vemos que el hecho de él querer destacarse y ser, aunque sea como esos drogadictos, como esos narcotraficantes, que en el fondo es para que podemos ver eso con muchos narcotraficantes que le ayudan a las madres y le dan una mejor vida para que lo admiren. En este caso, el ser un francotirador, porque era lo único que él podía ser, no tenía otra alternativa, era el mejor para que de alguna manera quizás se destacara públicamente y la mamá lo pudiera buscar o identificar. Entonces yo veo como la película sobre todo eso me marcó mucho, una oda a la maternidad, ese vínculo que está atrapado, que tú lo sientes como que no puede
que no hay una catarsis, que tú no lo puedes liberar. Entonces ahí se suma el tema de la verdad, el tema de la importancia de descubrir tus orígenes, de saber de dónde tú vienes, no importa de qué tipo de origen, pero es tan necesario. Y ya hoy día a los niños no se les debe esconder de dónde vienen. Y el miedo, o sea, fíjate la defensa que tenía el hermano, los dos hermanos, los dos mellizos. El hermano veía a la mamá como una loca, o sea, él quería como olvidar lo que él no podía, porque por eso también es una película muy humana, porque para él era muy fuerte enfrentar esa mamá tan rara que él no entendía, pero la muchacha tal vez se identificaba como mujer con esa madre que tenía esas ausencias, porque cuando fueron al final al médico, ella le decía, no, ella no está ausente, no. O sea, ella podía quizás ver en la mirada de esa mamá que había un misterio, que había algo que ella no sabía que era necesario saber. Entonces el notario fue crucial de trazar ese camino, porque él fíjense cómo era que ella había dicho que podía ser su sepultura, boca abajo y desnuda como una vergüenza, o de la otra manera, si se lograba descubrir y que ellos supieran la verdad. O sea que para mí es una oda a la maternidad, al vínculo, a la importancia, a la liberación de ese vínculo. Al final esa imagen del verdugo frente a la tumba me parece bellísima y también está muy relacionada con el no juzgar, que nosotros los seres humanos somos duros muchas veces buscando la vida extraña o rara, pero las circunstancias fueron llevando que él fuera su papá y era una cosa confusa, contradictoria, extraña. ¿Y cuántos casos no habrá así? Hay muchísimos casos así, pero a mí me llamó mucho eso. Y otra cosa también, que en un momento también, uno de los que la muchacha buscó, Jan, le dijo, es mejor no saber, como ya estate tranquila. Y ella dijo, no, yo soy fuerte, yo puedo como saber. Entonces, de ahí se refuerza lo necesario y lo liberador que es tú saber tu verdad, que eso es lo que realmente vivimos en muchas generaciones. Yo conversaba en estos días con una persona que me decía, no, porque en las generaciones por ejemplo, Trujillo, de los padres que vivieron esa época, se ocultaron muchas muertes, se ocultaron muchas cosas y los hijos se criaron con ese misterio velado y realmente eso emocionalmente hace daño. Entonces, esta película nos hace ver que aunque la verdad sea difícil y dolorosa, es liberadora. Yo creo que ese es un grandísimo mensaje, es liberadora, es necesaria la verdad, aunque te desgarre, porque hasta el mismo muchacho que quería no saber, al final se le nota, porque los actores son buenísimos, se les nota en la cara como esa sensación de alivio y como de que tengo mi vida menos cargada, y eso va a significar que las generaciones que van a seguir no van a cargar con ese peso de atrás de mis ancestros, porque como dicen en un momento, la muerte deja huellas. O sea, si tú no liberas, los muertos, perdón, dejan huellas. Si tú no liberas a los muertos, porque ella no iba a descansar en paz hasta que esas cartas llegaran al destino que tenían que llegar. O sea, la película, a mi modo de ver, es bellísima, es muy fuerte, muy desgarrante, pero tiene un mensaje muy liberador y muy esperanzador, y sobre todo encierra el vínculo de ese amor que fue lo que más triunfó. O sea, a pesar de todo, y el canto, yo lo vi porque esa señora era el ejemplo de resiliencia.
Ella era fuerte, ella se enfrentaba a todo, ella pactaba con lo que fuera, pero en el fondo ella tenía una meta, que era encontrar a su hijo. Esa era su meta. Y realmente ese canto era una manera de decir, yo voy a sobrevivir. No importa lo que a mí me pase, yo voy a sobrevivir. Y sobrevivió, y sobrepasó, y se fue a Canadá. Y al final, ese momento, cuando ella ve en la piscina ese hijo con ese tatuaje, o sea, para ella eso fue demasiado fuerte. Ya ella no pudo, ella ya ahí se desbordó. Pero ahí el papel del notario fue, o sea, como también en la vida nosotros encontramos personas que ese señor se sintió agradecido por cómo ella fue su empleada fiel y leal. O sea, ella no estaba cargada de odio. Ella fue una buena empleada y él retribuye, o sea, es como una retribución, ese agradecimiento a través de los hijos. O sea, que es un intercambio de que a través de él, que él fue y la fue a ver y ella le dijo, ya muriéndose, lo que ella quería, eso fue crucial. O sea, que es como ese rejuego en la vida, que tú te encuentras con personas que son un momento importantísimo y cómo esas personas van a ser figuras de trascendencia para que otros movimientos se puedan hacer. Ahora, había la posibilidad también de que esos hijos no hicieran nada, de que se quedaran, vamos a dejar eso así, vamos a liberar eso y todo, pero por suerte esta muchacha tenía, tal vez inspirada porque el profesor le dijo, una buena matemática, algo así, sin paz interior. Es como diciéndole, refiriéndose a la matemática, pero refiriéndose a la vida, tú no vas a lograr paz si tú no llegas a ese camino. O sea que la película es para mí bellísima. Ese es como mi resumen general. Gracias, Rosa Mariana. Excelente. A ver, ¿alguien más se anima a participar? Otra de las cosas que a mí me maravilló de la película fue al principio de la clase donde estaba hablando el profesor en el aula de matemática, pero la cámara está enfocando a Jan. Vuelvan y vean ese pedacito para que ustedes noten que todo lo que ese señor matemáticamente dice explica casi en su totalidad lo que vamos a ver en la película, pero en términos matemáticos. Él lo explica en términos matemáticos. Eso en cuanto al guión, wow. Hola Tania, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Realmente todas las intervenciones han sido maravillosas y solamente voy a destacar algunos pedacitos. Felicito a Olga que empezó estos comentarios. Voy a destacar algunos pedacitos. Por ejemplo, yo pienso que ella cantaba porque los ruidos de los gritos que se escuchaban, ella cantando los como atenuaba, lo quitaba de su mente y hacía esos ruidos y esos gritos, no tenía que escucharlo. Era una persona muy valiente, muy valiente. El devolverse, cuando voy a irme hacia atrás, cuando ella podía haber escapado con la familia, irse, se devuelve a buscar ese hijo que ella siempre quiso y le prometió un amor puro y rescatarlo era su misión. Pero fíjense cómo ella, a sabiendas de que podía pasar por todo esto porque era una guerra, vuelve el camino en busca de ese hijo. Fíjense también que él también la buscaba a ella y cuando relatan al final la historia de él, que lo habían buscado en el orfanato, que había sido un gran tirador. De hecho, él quería dar su vida, no me acuerdo cómo se llama esto, pero era dar su vida, morir autosuicida, no sé cómo es que eso se llama, para que su mamá pudiera
como enterarse de quién fue Inmolarse, él. él quería inmolarse. Molarse, exactamente, para que su mamá supiera quién fue él, una forma de que la mamá lo lograra encontrar. Y todo esto que él fue pasando, fue acumulando como este odio, este rencor, y ya en esa cárcel, donde él era un violador de varias mujeres y la viola, ella todavía dice, otra escena que para mí es importante, es decir, él la viola y esto ella lo traduce en amor por sus hijos, por los mellizos. Pero fíjense cuando le dicen, ya te puedes ir a Canadá, tenemos un trabajo, te puedes llevar los hijos. Ella todavía dice que no, porque a ella le falta un hijo. Es decir, todavía ella quisiera como quedarse y encontrar ese hijo que no lo ha podido encontrar. No sé si ustedes se dan cuenta, cuando ella va en el carro, que está hablando con él, ella todavía dice, no, no, como yo me tengo que quedar, y ahí entonces le envían con los hijos. Una cosa que me llama la atención es cómo esa persona que ha pasado tanto pudo guardar ese silencio, ese secreto y hacer una nueva vida, como pausar todo eso que ella había sufrido, como pausarlo, como bloquearlo y hacer una nueva vida. Dura 18 años trabajando con ese señor que él mismo decía, no, no la conocí. Esos hijos tampoco conocieron ese sufrimiento y toda esa pena, todo eso que ella había vivido. Qué mujer tan valiente, tan fuerte, cómo pudo bloquear todo lo que había pasado y hacer una vida nueva, hacer una vida de hijos que tenían alegría, de hijos que tuvieron un futuro muy diferente a todo lo que ella había pasado y seguro con mucho sacrificio y mucho trabajo. Siendo ellos mellizos, dos personas completamente distintas, la muchacha muy parecida a su mamá, muy parecida a su mamá, y el matemático fue una figura importantísima. Mientras tú no tengas paz, no te puedes concentrar, eres matemática pura, tienes que concentrarte para poder seguir adelante. Entonces, es quien la ayuda a que ella inicie toda esta búsqueda y pueda entender lo que su mamá quería ya al final, que conocieran esa verdad sobre su mamá. La verdad es que es una película para pensar. Yo estoy de acuerdo con Billy, puedo volverla a ver de nuevo porque hay muchos detalles. Yo no pensé que él era el papá de los hijos, de verdad, aunque Olga pudo darse cuenta a priori, yo no. Yo cuando vi los 3 punticos al final y que se volteó, dije, ay Dios mío. Es decir, para mí fue una sorpresa de que era el hijo, el hermano y el papá, Dios santísimo. Por eso esa ecuación que decía 1, 1, no es 2, es 1, era tan compleja porque era el mismo y él le quería comunicar a su hermana, es el mismo, el hermano, la carta van para la misma persona, el papá y el hijo es la misma persona. También encuentro que esas cartas fueron increíbles, como la misma persona, ella, una como madre y otra como el verdugo, la violada, así como ella pudo expresarse hacia la misma persona de 2 maneras diferentes. Y toda termina con el amor, porque aunque él quiso hacerle un daño, le dio 2 hijos que pudieron, estos hijos, hacerle luchar por una vida diferente. Es decir, él le devolvió amor también. Sin darse cuenta, le devolvió mucho, mucho amor a ella. Es increíble la película, me gustó mucho, la pude ver corrido sin problema y estaría dispuesta a analizarla y verla de nuevo con todos los comentarios que ustedes han dado esta noche. Gracias de verdad, eso era todo. Gracias, Tania. Excelente. Adelante, Yasmín. Hola. Hola, agradeciendo esta noche, una gran película. Realmente yo no pensé que iba a ser esto, yo la acabo de ver. Yo le estaba diciendo al principio de la tertulia que justamente 10 minutos antes de comenzar, vi la última escena, la vi corrido también, son 2 horas y algo, y no parece que son 2 horas. Todos los comentarios han sido excelentes, es una película con mucha humanidad. Ahora bien,
como ya han dicho muchas de las cosas sobre la madre, la maternidad, el amor, el odio, mi comentario va acerca de varias cosas que muestran en la película. Primero, la diferencia, ya Billy habló sobre el agua y eso a mí me impresionó muchísimo. El agua es un elemento muy importante. El agua que representa simbólicamente la pureza, la sanación, la salvación, porque los hijos usan agua para los partos, usan agua para limpiarlos, usan agua para, o sea, ellos se desahogan en la piscina nadando. Y la piscina congelada me impactó muchísimo porque en esa escena había una aridez de corazón y se veía esa piscina congelada donde no podían relajarse, o sea, eso versus la aridez del terreno del país que es el Líbano, que no es todo así, no todo el Líbano es así, o sea, hay muchas montañas, esa carretera de montaña, esa aridez, contrasta perfectamente con los sentimientos que este director quiere que nosotros procesamos y que sintamos. Porque cuando las escenas de la aridez de ese país, cuando ella estaba en esa guagua, cuando ella estaba caminando y caminando y caminando, yo no sé si a ustedes le pasó, pero a mí me pasó que yo estaba sofocada. O sea, yo me sentía cansada, como si yo estuviera caminando con ella, esa aridez, con esos olivos, con esas maticas que son muy típicas del terreno. Eso me impresionó mucho. La fotografía fue preciosa, aunque muy árida. La parte de la cinematografía del Líbano. Y la parte de Canadá me acordó mucho a la parte de los emigrantes del Middle East, o sea, de esa área, del Medio Oriente, que van a Canadá y que van a Francia. Esos edificios multifamiliares altísimos que son bien impersonales. Él veía el hermano, una de las escenas que más me gustó es viendo ese invierno desde yo no sé qué piso de arriba y la diferencia con su país natal, con el país que los vio nacer. Lo otro que a mí me impresionó, que es cierto y en esta película es muchísimo más claro que en muchas otras películas que son más sesgadas sobre el conflicto político del Líbano. Generalmente nosotros vemos a los musulmanes como los malos de la película. Y en esta película hay un contraste bastante real de lo que fue el conflicto que comenzó en el 1970. O sea, aunque no nos dicen específicamente, como dice Julio, que no mencionaron la palabra, se vio la bandera en yo creo que 2 escenas, la bandera con el cedro. Aparte de eso, hablan del 1970 y el país que tuvo la guerra civil, que oficialmente empezó en el 1975, pero los conflictos comenzaron en el 70, donde había un gobierno demócrata, o sea, no vamos a ver la historia per se, pero eso a mí me impactó, que este director cogiera los hechos de una manera un poco no tan, o sea, no históricamente totalmente correcto, pero sí reflejó lo que fue la guerra civil en el Líbano, donde empezaron los católicos menonitas a rebelarse del propio gobierno, y esta figura que ella mata es una figura, puede representar el gobierno democrático en aquella época, donde por corrupción, por la burocracia que no llegaba al pueblo, y eso empezó. Entonces, para mí fue bastante revelador que este director hiciera los cambios que realmente se dieron. Y si ustedes ven, los 2 personajes principales cambiaron de rol. Tanto el francotirador, el verdugo, como ella, pelearon para los 2 bandos.
tanto el bando de los musulmanes contra los cristianos y los católicos menonitas contra los musulmanes. Y el problema que se tuvo en esa guerra civil es que ahí no se distinguían bandos, porque estaban cristianos contra católicos, cristianos contra musulmanes, musulmanes, o sea que a mí me impresionó mucho que el marco histórico de la película fuera tan fiel a lo que realmente estaba pasando y que nos dijeran en personajes tan específicos como esos conflictos bélicos y ese conflicto histórico que no ha acabado y que yo creo que no tiene fin, impactó a estos personajes individualmente, hasta en el exilio. Porque si nos ponemos a ver, ahí no hubo paz hasta que regresaron y descubrieron lo que estaba pasando. Esta señora se pasó 18 años trabajando para este abogado, este notario, y sus conflictos nunca se resolvieron por estar en el exilio. Tuvo que morirse para poder darle paz a sus hijos. Entonces, a mí ese marco histórico me gustó muchísimo y de hecho quisiera volverla a ver, no sé si 7 veces como Billy, tal vez en los próximos 5 años la veo una vez al año, pero quisiera fijarme bien cuando estén tirando, o sea, esa escena de ese francotirador tirándole a esos 5 niños que estaban tratando con sus bolsitas de comida, eso, señores, eso ha pasado, eso es real. Y entonces, a mí por eso la aridez del terreno, la forma realista como pasó la escena del autobús en medio de esas montañas, eso a mí me impactó mucho. Claro, la parte humana, como todos ustedes han comentado, es genial, pero también eso combinado con ese marco cinematográfico y esa fotografía hace que pasemos por el proceso de adentrarnos en estos personajes. Y la verdad es que, Julio, gracias por escogerla. Yo no la había visto nunca. O sea, yo sé que había ganado, creo que ganó Oscar como mejor película internacional, ¿no? ¿O fue nominada? Fue nominada. Bueno, pues debió de haber ganado Nada, una. se ganó un premio en Canadá, pero el Oscar no se lo ganó. Sí. Y otra vez, respeto mucho el cine canadiense. Hemos visto varias películas donde es un cine de altura. O sea que, gracias. Sí, vimos Room también, que es canadiense, muy bueno. Buenísima. Gracias, Yasmín. Excelentes comentarios. Ricardo, adelante. ¿Qué hay? Buenas noches. Mira, como yo te decía al principio, en la pretertulia que tuvimos, la parte que más me impresionaba es que es una película de relativo bajos recursos, ¿no? O con relativo bajas pretensiones. Y logra llegar a ser una película muy, muy buena, ¿no? Eso es impresionante. La película tiene de relevancia muchas cosas. Primero, pone de relevancia el papel canadiense de ser un país de acogida, ¿no? Canadá ha sido un país muy de acogida, incluso ha sido un país de donde han ido los haitianos a ser recibidos, los cubanos, mucha gente de Medio Oriente, árabes, judíos. Canadá es un país, claro, al ser un país que está muy deshabitado en su densidad, practica una política muy neutra y acoge a mucha gente. Yo creo que la película habla de 2 o 3 puntos contrapuestos. Hay una relevancia del acto notarial occidental versus esos registros cuasi orales o de relatos narrativos propios del Oriente, ¿no? Hay muchos puntos contrapuestos. Pero yo creo que la película nos habla de una energía vital que pudiéramos llamar casi matemática,
de una rebeldía de la mamá, donde ella dice que me entierren desnudo y boca abajo, no me pongan lápida hasta que no puedan desembollar el problema, ¿no? Ella, a pesar de estar muerta, deja un encargado que dice muy claramente que la muerte no acaba con la historia sigue más allá, ¿no? Y ella logra este heraldo, esta persona, este testigo, que va a ser eh, el, el velador de su rebeldía, ¿no? A mí me entierran desnudo y boca abajo y no me pongan lápida hasta que ustedes no encuentren a su papá y a su hermano. Tiren para adelante. O sea, ella fuerza a que estos dos muchachos, que en un momento de la película se nota que ellos no están muy contentos con la mamá, por lo menos él está un poco rebelde, ella fuerza a que ellos salgan de esa comodidad y descubran esas raíces y esa historia que ellos están detached, ¿no? Eso pasa mucho en los emigrantes. Hay el emigrante que estando en Santo Domingo es más español que los españoles, y hay el emigrante que estando en Santo Domingo es más dominicano que los dominicanos, ¿no? Hay esos dos tipos de emigrantes, y hay unos que logran tener un detach tremendo, y ella, la mamá, con ese acto de rebeldía, lo mete en el meollo del asunto. Le dice, no, mira, cojan para allá y averigüen quién es su papá y averigüen quién es su hermano y cuál es el rol que hace, ¿no? La película nota, y yo te decía esta tarde a ti en una conversación telefónica, el ambiente feudal de este oriente cuasi feudal, donde la mujer está muy relegada a la casa y todo el que está dirigiendo los, los hilos son estos hombres, y ella está en una cárcel donde es sometida a una vejación muy masculina, ¿no? Que es unas violaciones sistemáticas hasta que quede embarazada con ¿cómo se llama? Premeditación y alevosía para romperla, y que ella se vaya del país rota, ¿no? Totalmente fuera de sí, pero ella logra llegar allá y ejercer. Entonces, yo creo que esta es una película de fuerza vital y de descubrimiento de nuestras propias realidades, ¿no? La niña, que a todas luces es una matemática media lumbrera, con una capacidad matemática, ella está dispuesta a descubrirse y él está negado. Y la figura del notario, que es como el testigo que lo va a llevar a ellos dos a descubrir esa realidad. Fíjate que en la película, Perdón, Ricardo, testigo y guardián. y guardián, la palabra que yo uso es Porque, como, porque hubo un momentito, ahí en ese puntito que tú estás tocando, hubo un momento en que Simón, el hijo, le dijo, mira, ya leímos las dos cartas, este hombre no va a aparecer, vamos a leer la tercera. Y el notario ahí se le planta y le dice, no, señor. y por eso que yo uso la palabra más bien como de velador, ¿no? Él es como el que vela, porque esa energía vital de la mamá se ha llevado a puntilla, ¿no? Y los notarios suelen ser así. En España, por ejemplo, hay un registro de testamento central en Madrid y hay un registro de testamento en cada pueblo. Yo tengo una amiga que es la notaria del pueblo y ella es como la guardiana de la memoria del pueblo, ¿no? Entonces, hay dos testamentos. Uno está guardado en Madrid, sellado y lacrado, y uno está en el pueblo. Entonces, cuando se abren los dos, tú notas que el testamento no ha sido violado, que está igualado, ¿no? Y se llama bancos de últimos requerimientos o últimas disposiciones, ¿no? En España hay una cultura del testamento. Todo el mundo hace testamento a temprana edad. A los 40 años, casi todo el mundo ha hecho su testamento. Es como parte de la responsabilidad social.
Y al final, ellos dos entregan las cartas y como que salen de la película y queda él en su lectura y en su visita al cementerio, ¿no? Ellos cumplieron con la entrega de la carta y ahí viene la parte desgarradora de él cuando se reconoce padre y hermano, ¿no? Y que él violó a su mamá y le embarazó y que él tiene unos hijos que desconoce. Entonces un poco el perro que se muerde la cola y, y el cambio de figura. Él pasa de violador, asesino y torturador, entonces a padre desconocido y hermano desconocido. Ellos dos cambian los papeles, los mellizos y él. Y a mí me pareció excelente la película. De verdad que incluso me causó una contrariedad en la tarde de hoy el verla. Yo tengo una anécdota muy personal en un entierro de mi tía, que yo descubrí en el entierro a unos primos pobres en el pueblo de mi papá que yo desconocía. Y esos primos pobres se educaron y vivieron a raíz de lo que mis familiares, mi padre, mi tío y otros familiares le fueron dando dinero para que ellos pudieran educarse y vivir, ¿no? Y en el entierro de mi tía, ellos aparecieron a presentarse. Yo no sabía quiénes eran. Me pasé la mitad de mi infancia en ese pueblo, ¿no? Y cuando ellos fueron a presentarse, pues yo los reconocí porque son rasgos familiares. Las orejas, la nariz, la cabeza, o sea, tú los reconoces, tú sabes que son. O sea, cuando ellos van y te saludan, te brinca un breaker. Pues tú dices, bueno, pero que estos tipos son familia, no son enemigos. La oreja es mía, la espalda de mi papá, el tamaño de mi mamá. O sea, uno lo reconoce. Como ellos se presentan como unos familiares que durante 50 años yo ni sabía que estaban ahí. Narrando y hablando, yo sí recordé haberlos ido a visitar de muy niño. Haber estado en su casa con 5, 6 o 7 años. Pero a mí me causó un problema mayúsculo en ese momento. Sobre todo un problema de falta de conocimiento, ¿no? Hay como una pérdida de inocencia, aunque en la película está muy bien presentado con el asunto de la territorialidad. O sea, ella llega a una sala donde todo el mundo se llama como ella. Y eso es una cosa que es muy impactante, ¿no? Cuando ella llega en esa casa y todas esas mujeres tienen el mismo apellido de ella. Y no quieren estar con ella. Es algo... y para no alargarme más, es este dilema que yo te lo comentaba. ¿Quién no conoce a una persona que se crió con una hermana, que la hermana es su mamá? Que es una niña que quedó embarazada y los abuelos hicieron la figura paterna y la mamá tomó la figura de hermana, ¿no? Y pasó desapercibido. Y aquí, como buen Caribe que somos, es un crisol de migrantes. Vivimos con los emigrantes haitianos al lado nuestro, llenos de esos problemas, con nuestros propios dominicanos que emigran a otros países, llenos de esos problemas. Totalmente, por ejemplo, aquí era normal que una tía viajara con un niño y se lo llevaba al niño y entraba a Estados Unidos y decía que era hijo de ella. Y el niño se criaba en Nueva York llamando mamá a su tía. O sea, esto no es muy extraño. Yasmín, que a quien yo reconozco como emigrante libanesa, conocerá aquellos momentos, como hace 2 domingos en casa de Sara, que llegaron 2 tías libanesas y todo el mundo es primo. Sí, fulana es prima tuya, esta es prima tuya, yo soy primo tuyo, yo soy primo segundo, fulanita es prima tercera. Dice, coño, pero todo el mundo es medio familia, ¿no? Y la película tiene un retrato
sin aspaviento, es un retrato crudo, filmado de una manera muy natural. A mí me gustó mucho la película en ese aspecto. No es una película estridente, es una película calmada, de una reflexión potente. No creo que la llegue a ver 7 veces, como doña Billy, pero me quedaré como en las 5 veces y media. Probablemente pudiéramos ver muchas otras cosas. La parte de él, cuando está repitiendo la fórmula, es que él no quería ir allá. Él estaba negado a ir. Él solamente va cuando ella le pide que él vaya. Y el notario lo agarra por la mochila y se lo lleva, para que él no coja un avión equivocado y llegue a otro sitio, ¿no? O sea, él tenía una parte muy débil, el muchacho, y ella tenía una avidez de conocer, ¿no? Ella quedó catatónica cuando lo vio a él en la piscina, ¿no? Imagínase, mi papá llegó a República Dominicana con 15 años y iba vía Puerto Rico. O sea, él llegó aquí para conseguir la visa americana. Se pasó 35 años sin volver a España y volvió casado y con un negocio hecho, con dinero. O sea, imagínense ustedes que él llegó aquí y vuelve a ver a su mamá y a su papá con 35 años, 12 años después. ¿Cómo es? 22 años después. Wow. Casado. Sin WhatsApp, sin teléfono, sin correo. Y él llega al pueblo a presentarle a su mujer. Y su trato con su mamá y su papá era totalmente familiar y de confianza y de respeto y de hijo, ¿no? Son cosas que solamente los emigrantes entienden o conocen. Por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo que fue a visitar a mi tía soltera en España y dice, coño, pero es que ustedes están en todas las esquinas del apartamento en 200 fotos. O sea, ustedes están aquí. Y ese estar y ser en otra parte física es una cosa muy, muy complicada de explicar, de la parte de los emigrantes, ¿no? Cómo el emigrante vive esa vida de los otros en la distancia. Eso es muy complicado. Y quizá yo me estoy extendiendo de más en ese punto. Pero, Déjame decir algo. ¿qué? Me encanta tu punto de vista. Imagínate, yo tengo 3 hermanos, donde los secretos después se arreglaron, porque como mi papá se enfermó varias veces, nosotros en vez de los funerales, lo veíamos en la clínica y gracias a Dios nos hicimos bien amigos. Hay un punto importante de los 7 que tengo que aclarar. ¿Ustedes me están oyendo? Sí. Ok. Sí. Esa película yo le rogué a mi marido Mike Benson que me lo bajara, porque yo la vi en el liceo francés sin saber francés y tenía a Mayra Castillo que la ponía. ¿Qué es lo que dicen ahora? ¿Qué es lo que dicen ahora? Y hay una cosa importante, se podía, aún sin entender tanto, saber qué pasaba con la trama, que es algo que es bueno que yo viviera. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo invitaba a la gente a que viniera a mi casa a ver la famosa película, porque no aparecía en ningún lado. Y cuando yo ahora la vi que apareció en mi Prime, yo estaba feliz, porque yo todavía creo que la tengo en una de las computadoras viejas, porque la bajamos. Y hay otro punto, Julio, que yo me pregunto, ¿ustedes se acuerdan de que cuando ella la montaron en el carro, ahí es que ella descubre que tiene 2 hijos? ¿O no? ¿O yo estoy confundida? No, cuando ella estaba dando a luz, la señora Sí, le pero dice, ella no sabía si estaban vivos o no. Pero una de las ella cosas que sabía la que eran película... Y 2. sí, ella sabía que estaban vivos. Ella lo uno de había los temas, rescatado. Sabía que estaban vivos también. Sí. unos Sabía temas de que la estaban vivos película, porque le dijeron, te llevamos con los 2 hijos. Eso es un punto que, aunque Pero yo ella no se quería ir porque tenía un tercero que era el que ella lo estaba sé, esa buscando. parte sí.
yo me pregunto, si no hubiera habido esos dos hijos, porque yo tenía la idea de que ella creía que se había muerto. Pero mira, una de las cosas, esta mañana yo estaba hablando con mi hijo que tenía el examen de BAC en el liceo y él me explicaba que, o me comentaba, Ajá. que hay un término que se llama la guerra total, ¿no? Ujú. O sea, los teóricos de la guerra entienden que hay una guerra total, que es una guerra de exterminación total y de control total y de dominio total del territorio. Sí. O sea, esa guerra que sucede en esos países son guerras, no son guerras, por ejemplo, de que voy a conseguir 3 cuadras. No, no, es que ellos quieren eliminarlo de la faz de la tierra. Por ejemplo, Claro, los turcos intentaron eliminar a los kurdos, pero eliminarlo era eliminarlo, que no quedara nadie. Y a los O sea, armenios. y a los exacto, armenios. esa A los historia. armenios era como una persecución, que no quedara un solo armenio vivo. Y es un problema como del control total del territorio. El pobre Líbano está en un sitio enclavado geográficamente, que es Fuñillo que está. Porque es Y que no pasa en África también. todo el mundo quiere meterse en el Líbano. Los turcos quieren estar en el Líbano, los judíos quieren estar en el Líbano. Todo el mundo quiere estar en el Líbano por su situación geográfica. Claro. Pero la guerra total es imposible porque siempre hay un resquiebre o ético o moral o de intereses. Siempre por algún lado se rompe ese interés de guerra total. Siempre hay alguien que no deja que suceda. Porque al final hay empatías entre personalidades, aunque pertenezcan a razas, credos o religiones diferentes, ¿no? Sí. Y en esta película sale mucho lo del territorio, esa Claro. pertenencia a. Esta gente está en Canadá y no son canadienses, no reconocen el territorio como propio en la genética. Tengo otra pregunta para ustedes. El Lili, notario Lili, no tenía tenemos- legado de familia. Tenemos 2 manos levantadas. Ay, perdón. ¿Tenía legado de familia el notario? Eh, ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. El notario no tenía hijos. Él dijo que ahí se acababa todo con su... Ah, sí, él no tenía descendencia. Entonces de ahí viene su necesidad de ser el guardián papá de todo muchacho. Eso es mi... El último. Sí. Antes de darle la palabra a Rosa Mariana, quiero decirle a Ricardo que sí, que hay una fórmula, hay un método infalible para uno conocer a toda su familia y es sacarse la loto. Si uno se saca la loto, ahí aparece hasta el primo más lejano, mira, de la cochinchina. Adelante, Rosa Mariana. Y Mira, yo quería hacer 2 anotaciones en relación a los inmigrantes en Canadá. Yo viví en Canadá y yo compartí con iraníes, con centroamericanos, con diferentes países y después que estudié mi área pude entender que hay una dualidad. O sea, ellos sienten de 2 caminos, quieren reconstruir una nueva vida, olvidándose totalmente de su origen, casi como aquí se vio cambiar de nombre. Y la otra es seguir con la nostalgia de lo vivido y anhelando su país y lo que fuera. Entonces, es muy interesante esa dualidad que se ve en los emigrantes. Y de hecho, hay estudios sobre ese tema. Pero otro punto que yo observo en esta protagonista, en la mamá, que es también que se puede anotar en el ser humano, en el caso de ella, con todo ese trauma que ella vivió desde tan joven, ella podía terminar fácilmente en una persona alienada, disociada, en una persona lo que llamarían fuera de la realidad. Pero lo que a ella la ayudó a no ser, a no llegar a ese extremo hasta el final, que fue cuando ya ella se derrumba, cuando ve
ese muchacho que fue su verdugo, es el tener un sentido, que eso pasó con Víctor Frankl en el libro En busca del sentido, de cuando ¿verdad? Los nazis y los campos de concentración. O sea, el tú tener como una meta, una necesidad de un algo por qué luchar. Y en este caso, esa fue la salvación de esta señora. Y yo diría que entre tanta, yo pienso ahora en la guerra, en Kiev y todo eso, que realmente si se tiene un espíritu por qué luchar, un porqué, se puede trascender, aunque tú estés en medio del infierno. Y lo vimos con Mandela también. O sea, yo creo que eso también es otro mensaje de esta película. Gracias, Rosa Mariana. Adelante, Tania. Realmente, escuchando a Ricardo, lo que quería decir era que ellos no sabían con lo que se iban a encontrar, y cuando muestran la foto, dice, ¿dónde está ella en esta foto? ¿Qué es lo que dice? Dice, ella está en la cárcel. ¿Y qué ella hizo? Entonces, ese descubrimiento en la cárcel, un shock, como ya por eso rechazaban a su mamá, que Ricardo estaba diciendo, ellas la rechazaban, sí, la rechazaban porque era en la cárcel, y luego dio a luz, y ellos dijeron, encontramos nuestro hermano, ella dio a luz en la cárcel, pero ellos no se imaginaban que dio a luz a ellos dos, que no era su hermano, que lo que nacieron en la cárcel eran ellos. ¿Me entiendes? Era un descubrimiento y un descubrimiento y un descubrimiento. Entonces, ya no es el hermano. Ahora nos falta buscar el hermano, que no era el que estaba en la cárcel. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que se acercaban como a una verdad, esa no era. Entonces, tienen que devolverse a buscar realmente el origen de la otra, de dónde era el hermano. Entonces, en un orfanato. Pero ¿cómo se llamaba? Entonces, se le pone el apellido del mes en que nació como apellido. Sí, eran muchas búsquedas, una cadena de variables encrucijadas que ella iba encontrando para encontrar la verdad. Pero con razón al inicio, un choque con la realidad. Una mamá en la cárcel, ¿qué hizo? Mató a un hombre, ¿me entiendes? Entonces, ese venía el rechazo del que Ricardo hablaba. Esas eran las anotaciones que quería decir. Gracias de nuevo. Gracias, Tania. Francia, adelante. Prenda el micrófono, Francia, por favor. Buenas noches. Me ha encantado todo lo que he escuchado. Precisamente es una película maravillosa. No me voy a decir tanto, no me voy a referir a lo político ni a cómo se filmó, porque no soy a esa altura, pero sí a los sentimientos humanos. Para mí hay que darle en esa película es como un valor a lo que es la madre, a lo que es parir, cómo ella parió el primero con tanto sacrificio y se quedó con ese amor y siempre con esa búsqueda de ese niño que no conoció. Gracias a Dios que le pudieron poner las señales para que en algún momento ella lo pudiera identificar. La película desgarra, da unos sentimientos que te pone a pensar, descifra todo lo que los seres humanos somos capaces de hacer. Somos capaces de amar tanto y de amar unos hijos, de amar una familia, como somos capaces también de asesinar cuando se nos presenta un momento. Es enigmática, porque al principio yo tuve muchas dudas y tú hasta el final es que tú vas descubriendo. Porque al principio cuando lo vi sentado en el escritorio del notario, mira lo que yo pensé. Yo pensé posiblemente que el notario era también un compañero hasta sexual de ella, que yo no creo que los hijos no quisieron hablar mucho, o el varón era él que estaba un poco más receloso de la conversación con el notario,
y los sobres. Ustedes no se dieron cuenta. En uno, él dijo, mi señora y yo quisimos mucho a tu mamá. Ahí fue que fueron como suavizando el asunto. Para mí también el título del incendio puede decir muchas cosas. Se ven muchos incendios. El incendio de la guagua se ve físico. Es una escena maravillosa cuando se filma la niña, que ella lo carga. Ahí uno ve qué es los sentimientos, qué es lo que los abrazos, y qué es el impulso humano. Ella quiso retroceder a la guagua a buscar a su madre. Eso fue un incendio. Pero para mí también otro incendio es cuando ese primer hijo, ese primer niño que ella tuvo, y le están afeitando la cabeza. Para mí, a él le quemaron la niñez, le quemaron la esperanza, le quemaron el futuro. Él empieza a nada más a crecer con unos sentimientos negativos a la vida. Por eso él se convierte en lo que se convirtió. También podría ser todo lo contrario. El incendio, cuando ella ya descubre esos partos que tuvo y esos hijos que tuvo, al final con esas cartas, ella quiere decir, voy a quemar todo lo malo que ustedes puedan sentir, pero esa familia de uno de dos, como decían ustedes, principal matemático, son 4. Hay un papá, que es un papá y es un hermano. También hay 2 que fueron los mellizos que tuvo en la cárcel, y es el primero. También me encantó la forma como fue la película, ya ustedes lo comentaron, porque en la violación no se ve tan cruel, sino se simula. Me fascinaron las actuaciones de los personajes, principalmente los femeninos. Hay ocasiones en que uno se confunde porque llegan a parecerse hasta físicamente, porque van cayendo paralelamente en el mismo camino que la mamá caminó, la hija vuelve a buscarle y vuelve por los mismos pasos. Otra cosa que también me llamó mucho la atención y me dolió como ser humano, cuando ella va la hija va buscando a la madre, a la familia de la madre, y va buscando también a su padre. Cuando están todas esas señoras, ella pregunta que quién hablaba el idioma que la pudiera entender, o inglés o francés. Cuando ella dijo el apellido, todas esas señoras la rechazaron, la juzgaron, y la juzgaron mal, porque ella había sido una asesina. La película es de amor, de fortaleza, de perdón. Me encantó y quisiera poder tener el tiempo de volverla a ver. Muchas gracias, y muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias a usted. Adelante, Yasmin. No, que en relación a lo que dijo Tania, antes de el primer rechazo, ella con la búsqueda, ella tuvo rechazo tras rechazo tras rechazo, en el sentido de que no le decían información. Pero como dijo doña Francia, el primer rechazo en el grupo de mujeres con todas esas, el mismo apellido, no fue por el hecho de la cárcel, sino fue porque ella deshonró a la familia. Acuérdense que el padre de su primer hijo, del verdugo, era de religión diferente. Ellos eran cristianos y él era musulmán. Y como esa primera escena donde ella está con él, los hermanos lo matan, o sea, fríamente. Y o sea, todavía estos hijos son grandes y ni siquiera era ella, la hija de esa deshonra.
pero la familia, y eso es muy, muy característico sobre todo si ustedes ven series no tanto las turcas, pero las las árabes, o sea, en el sentido de que, y eso, que el Líbano se consideraba por lo menos Beirut se consideraba una sociedad mucho más secular en muchos sentidos, pero ahí vemos que con la guerra civil del 70 no fue así. Esa primera deshonra, o sea, la familia la rechaza por esa primera deshonra a la familia. Entonces el próximo paso es que le dicen que están en la cárcel en otra cosa, o sea, que fueron rechazando y fue genial como fue la búsqueda hasta el momento que se supo toda la verdad. Pero la verdad es que ese primer rechazo es lo que desencadena todo lo otro. Porque si hubieran aceptado a ese amor, y eso se ve, como dijo Ricardo, en varias películas. Hay una película que se llama The Promise, La Promesa, que es de un armenio con un turco, o sea, interracial, ¿no? Y se ve el rechazo de la familia y eso, o sea, que eso es bien, bien característico y bien penoso. Gracias, Yasmin. ¿Alguien más quiere? Y la escena, digo yo, no sé, la escena donde ella se golpea la barriga cuando está embarazada, eso fue muy, muy penoso. Cuando ella se vio embarazada y cuando ella vio que esa barriga estaba creciendo, cómo ella se auto, Dios, eso fue muy triste. Pero ahora mismo hay, por ejemplo, una denuncia de muchas violaciones de los soldados rusos, mujeres ucranianas. Ay, sí. Hay uno que lo están juzgando. Ah, bueno, no, pero no por violación, sino porque mató. Pero es que tradicionalmente las violaciones es un acto de sometimiento, ¿no? Fuerza. Del vencido sobre el vencedor. Es un mecanismo de sometimiento. Eso está muy bien explicado en varias películas por ejemplo, cuando los romanos y los vikingos y los griegos y eso. Pero bueno, ok. Dale, Julio, perdón. Pero mira también un segundito, cómo son las cosas. Ellos estaban en Canadá, desde Canadá se van al Medio Oriente, pero resulta que el hijo estaba en el Canadá porque la madre lo vio que se estaban bañando en la misma piscina. Y por los 3 lunares, por decirle lunares, las 3 señales que tenía en la pierna, ahí es que ella le da un blackout, ella ahí cayó. Ahí el cerebro no le dio más. Este es mi hijo y este es mi violador. Eran 2 personas. Estaban los 4 ahí. Ella se fue a ver la cara del hijo porque Sí. reconoció el tatuaje y el shock que le dio cuando ella vio. Ahí ya dijo no. Era el violador. Ahí el fue violador donde, y el padre de mis hijos. Eso no tiene madre. Pero también hay un shock ahí muy extraño de ella. Porque imagínense cuando uno se encuentra con una persona que no ha visto en 20, 30 años y esa persona está llevando una vida en el mismo sitio donde tú vives. bañándose en la misma piscina que tú te estás bañando. No sé si ustedes se acuerdan de una película, de una canción de Sting que se llamaba Synchronicity. Es que hay unas ciertas sincronía en las cosas, ¿no? O sea, el tío estaba en el mismo barrio, en la misma piscina, llevando una vida en paralelo. O sea, que el lío que tú no has visto en 30 años, que te torturó y el papá de tus hijos, de repente tú le ves un pie en la piscina. O sea, Esa es sinergia. Cualquiera se queda catatónico, ¿eh? Eso es algo... En el mismo símbolo del agua, Ricardo. A cualquiera le quita el habla, eso. Bueno. Es una circunstancia muy extrema, digamos. El agua significa muchas cosas en la historia de la humanidad. La utilizaron ahora en esta película.
Eso habría que hablar mucho de eso. Penélope podría conversar mucho sobre el asunto. Sigan adelante. Bueno, ¿alguien más? Pues vamos a hacer el cierre entonces. Muy buenas las participaciones. Muchas gracias. Y nos vemos para la próxima. Ya la anunciaremos debidamente. Así es que buenas noches. Muchas gracias. Diferente y preciosa, sentimental, y nos llegó a los seres humanos. Buenas De mi noches. parte. Gracias. Gracias, Julio. Buenas noches.